correlacionando, es un código a seguir porque va a haber un sesgo. No es realmente una velocidad de carga, no logra la carga esperada, presenta un comportamiento elástico lineal. Bienvenidos a tu canal Construcción Práctica. El día de hoy hablaremos acerca del ensayo de absorción de energía o ensayo de tenacidad para el concreto lanzado conforme a la especificación FNARC. Antes de empezar con el ensayo, recordemos el concepto de tenacidad. Recordemos entonces que tenacidad es esa propiedad de los materiales que representa la capacidad que tiene ese material de absorber energía mediante deformación. Matemáticamente, la tenacidad se obtiene como el área bajo la curva de esfuerzo y deformación unitaria. Eso en la mecánica de materiales clásica. También es importante tener en cuenta que hay un concepto similar a la tenacidad, que es el concepto de resiliencia, que también es una medida de absorción de energía, pero se representa como el área bajo la curva en el rango elástico del material. Entonces la resiliencia representa solo una parte de esa energía que es capaz de absorber el material, mientras que la tenacidad es el área bajo la curva hasta la ruptura, es el área bajo la curva o energía absorbida total por el material durante la prestación de ese servicio o durante la aplicación total de la carga que él es capaz de resistir. En este gráfico vemos una representación de la determinación del módulo de resiliencia o área bajo la curva del rango elástico. Y en este otro gráfico vemos una representación de la determinación o la obtención del área bajo la curva para el cálculo del módulo de tenacidad en los materiales, ¿ok? Estas definiciones se aplican en la teoría clásica de la mecánica de materiales. Para nuestro estudio del concreto lanzado, ya los ensayos que se establecieron directamente para medir esta propiedad en estos materiales, la absorción de energía o tenacidad del material se define como el área bajo la curva de un diagrama carga-deflexión, ¿ok? Entonces no los confundamos, tienen el mismo objetivo. Al final se mide la energía que absorbe la muestra de ensayo, pero en la mecánica clásica se define como el área bajo la curva esfuerzo de formación unitaria, y aquí lo vamos a medir como el área bajo la curva carga deflexión, ¿ok? ¿Por qué es importante medir esta propiedad, o por qué esta propiedad es importante para el cálculo de estructuras o para el control de calidad de obras en las cuales hay concreto lanzado? Es importante porque en obras subterráneas, en taludes, en túneles, entre otras, estas obras se diseñan siendo consciente o permitiendo que haya grandes deformaciones a lo largo de la vida útil de estos materiales. Por ejemplo, en los taludes es normal que hayan asentamientos a lo largo de la vida útil del talud, que hayan cambios volumétricos en el masivo o en el terreno, en el macizo o en el terreno, debido a la presencia de humedad, a los cambios de humedad por sol, por lluvia, etc. Entonces va a haber cambios volumétricos y deformaciones en ese talud que se conforme mediante concreto lanzado. Igualmente en los túneles sabemos que hay convergencias que tienden a modificar el área de la sección transversal del túnel, o también hay deformaciones locales en ciertas zonas del túnel que van a generar deformaciones pues ya en la estructura de concreto conformada por concreto lanzado. Entonces esos concretos que vamos a utilizar en este tipo de superficies o en este tipo de estructuras deben ser capaces de resistir deformación. Recordemos que el concreto es un material frágil, es decir, que él falla de manera súbita después de alcanzar la carga máxima. En comparación al acero, como ya lo hemos hablado antes, el acero es un material dúctil que sigue deformándose, sigue resistiendo deformación a pesar de haber alcanzado un pico de carga, ¿ok? Entonces, al concreto lanzado, mediante la adición de fibra, lo que estamos no es mejorando la resistencia del concreto, sino permitiéndole resistir
mayores deformaciones o mejorando su tenacidad. La especificación FNARC de origen europeo en el capítulo 10.1 nos da las instrucciones para llevar a cabo el muestreo y el ensayo de absorción de energía en paneles de concreto lanzado. En esta norma nos indican que las muestras se deben obtener, las muestras deben ser de 600 milímetros por 600 milímetros, muestras cuadradas, con un espesor de 10 centímetros o 100 milímetros, más o menos 10 milímetros de tolerancia en el espesor, es decir, entre 90 milímetros y 110 milímetros el espesor de la muestra. Esa muestra, ¿cómo se obtiene? Se obtiene ubicando el panel o la formaleta en forma vertical en la misma obra y rellenándola con las mismas técnicas con las cuales se está elaborando la estructura, ¿ok? Es decir, si es lanzado manual con operador, con el mismo operador, la misma boquilla y al mismo ritmo con el cual el mismo pistoneo, la misma cantidad de aditivo, la misma contenido de malla, el mismo curado o la misma protección o conservación de humedad del elemento que esté en la obra. O sea, vamos a replicar las mismas características del lanzado de la obra para el lanzado de esa muestra de concreto. Posterior al lanzado se debe mantener el molde quieto sin desencofrar por al menos 18 horas. Posterior a esto podemos ya hacer el desencofrado, transporte al laboratorio, cuidándolo pues de que no se maltrate en ese transporte, y debemos conservar esa muestra sumergida en agua por lo menos los 3 últimos días antes del ensayo. Esta especificación SNARC no nos dice cuál debe ser la condición de curado de esa muestra de concreto desde que se saca de la obra hasta los 3 días antes del ensayo. Mi sugerencia particular es entonces conservarla en cuarto húmedo en condiciones de curado estándar, igual que un cilindro de concreto, y 3 días antes del ensayo pues la sumergimos en el tanque con agua. Y el ensayo se va a hacer en condición húmeda, es decir, no es que no lo vamos a ensayar dentro del agua, no, lo vamos a sacar y lo vamos a ensayar en el menor tiempo posible, garantizando que no pierda la humedad en su interior la muestra de concreto, ¿ok? También es importante tener en cuenta que el molde o la formaleta para estas muestras puede ser metálico, y en ese caso debe ser de un espesor de por lo menos 4 milímetros, o puede ser en madera con un espesor de por lo menos 18 milímetros, madera no absorbente, ¿ok? Lo recomendado por la especificación es que los paneles o la formaleta tengan lados en chaflán, y que posteriormente en el laboratorio se corten esos biseles o se corten esos chaflanes para ya dejar el molde pues con caras perpendiculares. No obstante, ya yo contándole mi experiencia, lo normal de las obras en las que estuve o las obras que me enviaron muestras al laboratorio, todas usaban formaletas en forma con caras paralelas, ¿sí? Nada de chaflanes. ¿Por qué? Tal vez porque la fabricación es más difícil, pero hay algo sobre todo complicado, y es hacer ese corte de esos chaflanes en el laboratorio. Normalmente es difícil que un laboratorio tenga equipo suficiente para hacer ese corte. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un corte de 10 centímetros de concreto que debe quedar perfecto. Entonces lo que optan las obras normalmente es hacer el molde directamente cuadrado, como te muestro en esta imagen. Solo cabe recomendar que durante el lanzado se debe supervisar e indicarle al lanzador que llene muy bien el perímetro interno de la formaleta, porque suele quedar espacios vacíos en esa zona. Ventaja que sí tiene cuando la formaleta tiene las caras en chaflán. En esos casos no suele haber ese problema,
pero en las caras perpendiculares sí lo suele haber. Entonces simplemente es hacer un lanzado con mayor cuidado en esa parte de la formaleta. Posterior al lanzado, de manera inmediata se debe enrasar lo más rápido posible, porque el concreto lanzado seca muy rápido, pero tratar de enrasarlo lo mejor posible para que quede lo más nivelado posible ese molde o esa muestra de concreto. Este es un ejemplo de una máquina de ensayo para el ensayo de absorción de energía. La viga que vemos en la parte inferior de la máquina, tanto la viga que vemos en la parte superior de la máquina, o sea, esos rodillos, no son importantes para este ensayo. Las máquinas para este tipo de ensayos suelen tener múltiples usos. Entonces ellas vienen para ensayar viguetas, para ensayar losetas grandes. Entonces ellas se adaptan de muchas maneras. Lo que nos importa de esta máquina es el bastidor cuadrado, ese borde metálico cuadrado que está en la parte inferior de la máquina, y el bloque superior, que ese bloque superior que es la carga puntual que se va a ejercer en la losa de concreto, en un área de 10 centímetros por 10 centímetros en el centro de la losa de concreto. Esa losa se debe ubicar en la máquina de ensayo, ojo, con la cara lisa hacia arriba y la cara rugosa hacia abajo, ¿ok? Algunas normas, por ejemplo la de mi país, que no la voy a nombrar porque esto lo hago a nivel general, indican que las luces, las posibles luces que se generen entre la losa de concreto o nuestro bloque de concreto y ese bastidor metálico, ese cuadrado metálico que está ahí, se deben rellenar con un concreto de rápido secado. En la práctica yo lo que usaba era un yeso de alta resistencia, porque no logramos, digamos, obtener un cemento o una mezcla de concreto que nos diera un fraguado en 1 hora, en 2 horas o en 30 minutos. Y lo que mejor encontramos, lo que mejor se ajustó, fue un yeso de alta resistencia, el mismo que usábamos para el refrentado de concretos de alta resistencia. Entonces eran yesos que nos alcanzaban 9000 psi, 35 MPa, 40 MPa, 45 MPa, 50 MPa, o sea que nos funcionaba perfectamente para rellenar esas luces que se generaban entre la losa de concreto y el bastidor. En la norma FNARC yo no he visto que esté esa recomendación o esa indicación. Por tanto, lo dejo a criterio de que revisen la norma de su país o que lo apliquen como una buena práctica para garantizar el mejor ajuste posible de ese bloque a el bastidor metálico cuadrado de 60 por 60 que pertenece a la máquina de ensayo. Una vez ubicado el bloque de concreto, nuestra muestra de concreto, se procede a ubicar en la parte inferior de la máquina, en el centro del bloque de concreto, un deformímetro, un LVDT, o como le llamen ustedes en su país o en su ciudad, ¿ok? Acá le llamamos deformímetro, otros le llaman de otra manera. Yo le llamo deformímetro. Ojo con el deformímetro que vayamos a usar. Es normal encontrar en el mercado deformímetros con capacidad máxima de 1 centímetro, de 2 centímetros, de 1 pulgada, ¿sí? Tengamos en cuenta que este ensayo se debe hacer para alcanzar una deformación de hasta 30 milímetros. Ya eso es un deformímetro con una capacidad, no es tanto una resolución alta, sino con un recorrido alto. No son tan comunes, pero los hay, tampoco es tan complicado conseguirlo, pero ténganlo en cuenta antes de empezar el ensayo, porque a veces en un laboratorio pueden creer que van a coger el deformímetro del CBR. Difícilmente les va a funcionar, ¿ok? Alguna vez lo usé, pero me tocó hacer ciertos vericuetos y ciertas artimañas para que me coincidieran, porque por ejemplo el deformímetro del CBR estaba en pulgadas.
y aquí las mediciones son en milímetros, entonces ya ahí empezamos con problemas. Entonces verifiquen primero su deformímetro, que sí tenga el recorrido que yo sugiero es de por lo menos de unos 50 milímetros. Ahora, ¿qué velocidad de carga debemos aplicar en este ensayo? La respuesta es ninguna. ¿Cómo así que ninguna? Bueno, la especificación FNARC y varias de las normas que yo he revisado sobre este tipo de ensayos no indican velocidad de carga, sino velocidad de deformación. Y ahí ya te digo que es un primer problema, una primera dificultad que hay, porque la mayoría de las máquinas de ensayo vienen configuradas, su motor, su sistema viene configurado para aplicar una velocidad de presión que finalmente se convierte en velocidad de carga, que no tiene nada que ver su funcionamiento con una máquina que está diseñada y su sistema está configurado para funcionar con velocidad de deformación. ¿Ok? Entonces ahí te digo yo que ese tema es complicado, porque cuando vayas a hacer este ensayo hay que comprar posiblemente un motor, una máquina específica para este ensayo posiblemente. La velocidad de deformación que está especificada es de 1.5 milímetros por minuto. ¿Ok? Esa es la velocidad. No encuentro que haya una tolerancia dada por la norma, entonces simplemente le aplicamos esa velocidad de deformación. Lo ideal entonces es que la máquina, además de ser una máquina de deformación controlada, de velocidad de deformación controlada, nos registre de manera automática carga y deformación. ¿Ok? Sí es posible porque pues, yo lo he hecho, registrar los datos de carga y deformación manualmente. No es lo ideal. Si la persona que contrata para este servicio lo hace así, ahonda en el tema, procura que hagan los ajustes necesarios para que el registro sea automático. Tal vez requiere de una inversión, de unas capacitaciones, pero esa es mucho más asequible que el problema inicial que te planteo de velocidad de deformación. En principio el ensayo, digamos la descripción del ensayo es sencilla, simplemente es colocar el molde, el bloque de concreto o la muestra de concreto en la máquina de ensayo, aplicar la carga de manera vertical en el centro de la placa, medir la deformación, registrar carga y deformación y obtener una gráfica como esta. Eso es el ensayo. Ahora los cálculos. Una vez tenemos esta curva, recordemos que la tenacidad o la absorción de energía total es el área bajo esta curva. Eso, ¿cómo lo obtenemos? Lo vamos a obtener mediante integración numérica, que no es más que aplicar el método de Simpson, que es la suma de los trapecios que hay debajo de esta curva, y esa suma nos da finalmente el área bajo esta curva, que va a ser la absorción de energía o tenacidad de esta muestra de concreto o del concreto que estamos. Vamos ahora con esta tabla de Excel, que es muy sencilla, que simplemente tengo acá un registro de carga, de deflexión o deformación, como lo dije anteriormente, pero recordemos que el concepto es deflexión porque estamos aplicando carga sobre una losa, un elemento que funciona como una losa. Entonces lo que estamos aquí midiendo son deflexiones. Aquí tenemos el registro de deflexiones. Ahora vamos a aplicar el método de Simpson. Aquí está la formulita, que simplemente es el área de este trapecio que se genera entre cada intervalo de carga y deformación. Eso nos da el área de ese diferencial de deformación. Y en la siguiente columna tenemos la suma acumulada de esas áreas. Finalmente tenemos la energía total absorbida hasta la falla, o realmente como tal no es falla, porque realmente la falla la tuvimos
la tuvimos mucho antes, donde se generó la primera fisura de la losa. Aquí lo que tenemos es un registro hasta los 30 milímetros de deflexión, y el resultado final, el resultado de la absorción de energía, está caracterizado como el área total o la energía total absorbida hasta los 25 milímetros de deflexión. Entonces este es el resultado de tenacidad que tenemos para este ensayo, y los resultados que vamos a entregar en este ensayo son esta energía de formación de este ensayo, los 25 milímetros, y la carga máxima alcanzada durante el ensayo, y también la carga en la cual se detectó la primera fisura. Por mi experiencia, normalmente suele coincidir la carga máxima con la carga a la cual se detecta la primera fisura. A veces puede que no coincida, pero van a estar muy cerca, ¿sí? Pero yo me atrevería a decir que deben coincidir, porque yo supongo que cuando no me coincidían era porque ya por tema visual, que tal vez el laboratorista no la detectaba, pero ya se había generado internamente. Algo así creería yo, porque si coinciden y está la falla, pues para mí es evidente que van de la mano. Pero digamos que se debe diferenciar estas dos, la carga máxima y la carga a la cual se detecta la primera fisura. Eso es realmente la falla de la losa, la falla inicial, la falla elástica. Pero ahora analicemos la curva. Veamos acá en la curva, que en esta curva tenemos una deflexión que tiene un comportamiento lineal, igual que un ensayo normal de compresión o de tensión, similar a una curva del acero. Entonces tenemos un comportamiento lineal, un pico, una caída, y ahora hay una recuperación plástica, que acá es importante observar que este comportamiento plástico del concreto se lo está dando es la malla de ese concreto lanzado, es la que nos está permitiendo esta deformación, mientras que este pico máximo nos lo está dando es la resistencia intrínseca del concreto. Y esta energía, la energía como tal, como dijimos que era el área, veamos que el área más importante es la que se produce después de la falla. Por tanto, aquí podemos verificar de que la tenacidad es realmente aportada por la malla de refuerzo, bueno, le llaman bueno, yo dije malla anteriormente, me refiero a fibra, ¿ok? Fibra en el concreto, aunque añadir malla a una estructura de concreto va a funcionar exactamente igual, pero en todo lo que he hablado hasta ahora, si hablé de malla, discúlpenme, es fibra, la fibra ya sea metálica o fibras sintéticas adicionales al concreto, que son las que nos dan esa tenacidad, las que nos permiten alargar esta curva, ¿ok? Ahora, aquí en esta otra gráfica tenemos la gráfica de la evolución de la energía que está absorbiendo la placa a medida que se está deformando, y veamos el comportamiento típico que tiene esta curva. Este par de curvas son curvas típicas que vas a obtener durante estos ensayos de tenacidad. Dejaré hasta acá el tema de este ensayo de absorción de energía. Si esta información te ha sido útil, suscríbete, dale like al video, envíame tus comentarios, tus dudas, que con mucho gusto te las contestaré, y seguiré mandándote nuevos videos sobre estos importantes temas para la ingeniería y la construcción. Hasta pronto. Relacionando siempre su código ACI, porque va a haber un sesgo. No es realmente una velocidad de carga, no logra la carga esperada, presenta un comportamiento elástico lineal.